Silvia Duzán, a sus 31 años, estaba haciendo entrevistas a sicarios y pandilleros en Medellín. Su hermana, María Jimena, también periodista, le propuso que fuera al Magdalena Medio a hacer un documental para la BBC de Londres sobre un grupo de campesinos de la Asociación de Trabajadores del Carare que se habían declarado como comunidad de paz. Cuando ella estaba reunida con ellos en un bar en Cimitarra, Santander, llegaron los paramilitares y los asesinaron. Para ello obtuvieron la complicidad de algunos policías y militares. 23 años después, esta masacre todavía sigue impune. Hagamos memoria recordando a una de las mejores periodistas que ha tenido nuestro país y a los campesinos que murieron con ella. Era la noche del 26 de febrero de 1990 en el bar La Tata de Cimitarra en Santander, cuando un grupo de hombres armados pertenecientes al paramilitarismo del Magdalena Medio disparó a sangre fría. Los objetivos fueron Josué Vargas, Saúl Castañeda y Miguel Ángel Barajas, dirigentes de la Asociación de Trabajadores y Campesinos del Carare, y la periodista Silvia Duzán Sáenz. Siempre digo, hombre, yo debía haberle tenido más tiempo. De pronto, si yo entiendo más, si tuvimos más diálogo en ese último mes que hablamos muy poco, porque ella estaba trabajando mucho allá y yo también, pues hubiéramos podido de pronto evitar esa ida de Silvia allá. Se debía conocer muy bien a Silvia para entender que no desistiría fácilmente de sus propósitos. Ella siempre andaba como en el filo de la navaja, ¿no? Ella era muy arriesgada, es decir, no le tenía miedo a las cosas, entonces yo creo que eso en parte explica por qué terminó trabajando pues el tema que ese documental de la televisión británica que trajo como resultado pues el asesinato de ella, ¿no? La BBC de Londres mostró su interés en realizar un documental sobre las iniciativas de paz que alentaban los campesinos del Magdalena Medio ante los hostigamientos de la guerrilla y los paramilitares. María Jimena pensó en su hermana para desarrollar el proyecto. Esa era la clase de temas que la apasionaban. Cuando yo le digo a Silvia, vángase a este proyecto, que es un proyecto interesante en el Magdalena Medio, yo lo hago pensando que es menos peligroso que estarse metido allá en Medellín entrevistando sicarios. Y resulta que era mucho más peligroso esto, pero mucho más. Silvia se internaba durante meses en las comunas para entender el comportamiento de los sicarios y los pandilleros y así ganarse su confianza con la finalidad de lograr un gran reportaje. Así lo evidencian estas investigaciones que realizó para la revista Arcadia y la revista Semana, que guarda como un tesoro la señora Julia Sáenz, madre de Silvia. Y es una persona de una gran sensibilidad, por eso se dedicó a las comunas, eso porque le parecía increíble que los sicarios por una suma irrisoria mataran así y que se echaran la bendición antes de matar y todo. Silvia, al igual que María Jimena, llevaba el periodismo en los genes, pues su padre Lucio Duzán fue un columnista predominante hasta la hora de su muerte a mediados de 1970. Silvia estudió economía en la Universidad de los Andes y a sus 20 años, en la mitad de su carrera, cumplió con lo que le advertía a su mamá cuando era una niña. Pero ella sí era de chiquita, decía yo voy a ser periodista, pero era una cosa que decía así porque veía a su papá, ¿no? Que siempre veníamos de la finca y por ejemplo, la primera parada era el Espectador, lo mismo de para allá, para dejar la columna o traer la columna o lo que sea. En 1982, bajo la dirección de Felipe López, se funda la revista Semana. Es ahí donde Silvia inicia su carrera empírica de periodismo, junto a colegas que hoy en día ya han forjado un importante nombre en los medios de comunicación, como por ejemplo Rodrigo Pardo y Eduardo Arias. Me parece difícil encontrar una palabra mejor que reportera, pero quizás habría que agregarle también unas grandes ganas de vivir, una energía enorme. Pues obviamente también la edad que teníamos en ese momento, pues yo tenía 25 años, y Silvia creo que era 2 años o 3 años menor que yo, pues también era como una época muy de juventud, ¿no? Como que uno está como en ese plan de
pues de creer que uno va a cambiar el mundo, que uno va a cambiar las normas, que uno va a cambiar las reglas, que uno se va a inventar una cantidad de cosas que pues yo creo que eso también tenía un poco que ver con esa actitud que teníamos. Eduardo Arias fue uno de sus mejores amigos. Ella encontró en él el cómplice perfecto para disfrutar una pasión diferente a la del periodismo, el rock. Además, en el año 86 yo entré a formar parte de Hora Local, un grupo de rock. Yo empecé a tocar bajo en ese grupo. Silvia era como de las personas que seguía al grupo, que nos apoyaba. Con ese rock irónico y de doble sentido de la escena underground en sus oídos, que interpretaban sus amigos del grupo bogotano Hora Local, con la ansiedad en su corazón de hacer un maravilloso documental sobre las ideas de paz de los campesinos del Carare, partió Silvia a su primera y última incursión, a un tema que solo hasta hoy se le conoce su monstruosidad. Ella entró en un momento en donde se estaba iniciando una guerra que no ha terminado en Colombia, que es la toma de las tierras, la política y digamos de la toma local, política, social, cultural, de un proyecto político que es el narcoparamilitarismo, que todavía sigue vivo, que se llama ahora Bacrim o como le pongan, pero sigue vivo. Era una cosa muy grande que nadie sabía que estaba pasando y Silvia llegó allá con sus cámaras. Esa vez que se fue para Cimitarra, sí, le dije que me parecía muy peligroso que fueras a Cimitarra en vísperas de elecciones. Estaba acabando barco y se lo dije mucho. ¿Por qué no puedes aplazar el viaje? Me dijo, no puedo aplazar el viaje porque yo los cité a los líderes campesinos y vienen caminando 2 días. Ya no los puedo decir. Tengo que irme. Silvia arribó el viernes 26 de febrero de 1990 a Cimitarra. En el bar La Tata, a las 9 de la noche, al frente del batallón del ejército Rafael Reyes, se reunió con los 3 líderes agrarios, Josué Vargas, Saúl Castañeda y Miguel Ángel Barajas, para darle inicio al rodaje del documental. Pero alias El Ñato y alias El Mojao, 2 temibles paramilitares, acabaron con sus vidas con el argumento insulso, endeble, de que eran partidarios de la guerrilla. Toda la historia es narrada en el libro Mi viaje al infierno, escrito por María Jimena Duzán, como producto de una intensa investigación que ella, sin la ayuda de los organismos judiciales, se dio a la tarea de emprender. Leyendo hoy el libro de María Jimena sobre su hermana, que es un libro, digamos, que no solamente es sobre su hermana y sobre el crimen, sino sobre la investigación sobre el crimen, uno se da cuenta de cómo hemos conocido con el paso del tiempo muchas cosas que en su momento no eran para nada claras, que eran difíciles como digo, de comprender y eran difíciles de entender. El libro de María Jimena, pues sé que me lo voy a leer algún día, pero todavía no he tenido como la entereza de enfrentarme al libro porque seguramente va a ser bastante pues, doloroso leerlo, ¿no? Silvia ya estaba casada con el economista Salomón Kalmanovich. A él y a don Carlos Angulo, tío de las hermanas Duzán, les tocó la penosa y triste tarea de traer el cadáver desde Cimitarra hasta Bogotá. Y recuerdo que cuando veníamos de Cimitarra acá, yo venía sentado en una silla en el avión y ella estaba acostada a mi lado. Yo la miré durante casi todo el trayecto, siempre con su cara amable. La justicia paramilitar le ganó a la justicia colombiana, pues los autores materiales del crimen, El Ñato y El Mojao, fueron asesinados por orden de sus superiores, y los comandantes de la zona, hoy desmovilizados como Ernesto Báez y Ramón Izaza, dicen no recordar nada. Ernesto Báez ni siquiera se acuerda de que existieron los campesinos de Cimitarra. Es una masacre que está negada por los autores intelectuales, por las personas que estuvieron en esa zona, que tenían mando sobre esa zona. La Corte
Corte Suprema de Justicia negó la solicitud de detención domiciliaria para el excomandante de las autodefensas, Ramón Sasa, luego de que su defensa argumentara problemas de salud. El alto tribunal concluyó que el estado de salud del ex paramilitar no es tan grave. Eso es la impunidad, es cuando ya la justicia se doblega. ¿Por qué fue posible eso en esa zona? Porque esa es la tercera masacre. Y los policías y los militares que participaron, todos fueron exonerados de toda culpa, a pesar de que los vieron en el momento de la masacre con ellos. De lesa humanidad no prescriben. Hay una alta probabilidad de que este proceso sea reabierto, ya que hay testimonios contundentes en contra de los agentes de la fuerza pública que fueron testigos de la masacre y omitieron sus deberes. Además, el caso ya está en el escritorio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son las únicas dos maneras de que la muerte de Silvia y de paso de los 3 líderes campesinos no quede impune. Claro que uno quiere que haya justicia y que los castiguen y que todo, pero eso no tampoco llena el hueco o el sentimiento de uno, ¿no? Para la libertad, sangro, lucho y perdigo. ¿Cómo la recuerdo? La recuerdo riéndose. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal. Todo el mundo dice que la risa, porque Silvia se reía mucho, y que la risa de Silvia, y María Elvira Samper le decía allá en semana, muchacha de risa loca. Para la libertad. Su sonrisa. Era una sonrisa absolutamente cautivadora. Yo no sé si eso era alegría o era algo que ella tenía adentro, no sé, ¿no? La gente se recuerda mucho de esa sonrisa. Todas las personas que la conocieron, su sonrisa era como refrescante. Tengo la vida. Que fue redactor, editor y director de varios medios de comunicación, Fernando Garavito se dio a conocer por su columna de opinión publicada en el diario El Espectador, que se llamaba El Señor de las Moscas. Por sus opiniones fue amenazado por paramilitares y obligado a exiliarse fuera de Colombia, donde encontró la muerte en un sospechoso accidente de tránsito. Su hija Melibea, que tuvo con la poetisa María Mercedes Carranza, nos ayuda en la siguiente historia a hacer un homenaje a quien fuera uno de los periodistas más amenazados de nuestro país, pero esto no fue obstáculo para que se convirtiera también en una de las plumas más reconocidas de Colombia. Había nacido en Madrid, Cundinamarca, en 1944, pero se sentía un bogotano de raca mandaca. Sus padres eran de allá, tenían un colegio allá en Madrid, Cundinamarca, ambos eran maestros, y él pues ya vino a Bogotá ya niño, el papá y la mamá fundaron un colegio acá y vivió pues ya toda su niñez y toda su vida en Bogotá hasta el exilio. Fue periodista durante toda su vida y desempeñó cargos como editor en la revista Cromos y en el diario La Prensa, dirigido por Juan Carlos Pastrana en la década de los años 90. En 1998 ingresó al diario El Espectador como columnista y rápidamente llamó la atención de los lectores más críticos. Pronto puso el dedo en la llaga frente a las primeras acciones del gobierno de Álvaro Uribe. El periodista aparece como el antipoder, que era exactamente lo contrario de lo que en ese momento estaba predominando. Al llegar este presidente y concentrar tanto poder en sus manos,
al llegar y poder exhibir constantemente unos niveles altísimos de aceptación por parte de la opinión pública, parece que se impuso la idea de que había que rodearlo sin ejercer ninguna función crítica frente a sus acciones o frente a sus palabras. Una de sus columnas se refirió a que Álvaro Uribe acogió en su primer gobierno en cargos de dirección del país e incluso como representantes en el exterior a los investigados por el robo de los ahorros de los clientes del Banco del Pacífico. Hubo una columna en particular que desató una amenaza real con unas personas que buscaron a mi papá en una oficina que él tenía en una universidad y en otro lugar. Y lo que realmente lo asustó fue que el día anterior en alguna cadena radial, que no recuerdo cuál era, Álvaro Uribe había dicho que si algo le pasara a Fernando Garavito, él lo repudiaría toda la vida, que él no estaría de acuerdo, digamos. Y en ese momento mi papá sintió que era como Poncio Pilato lavándose las manos y se puso en acción. Las presiones al espectador no se hicieron esperar y el director del Diario de los Cano en ese entonces, Ricardo Santamaría, cedió a ellas y Fernando Garavito salió despedido. Las amenazas contra su vida que vinieron después lo hicieron tomar la decisión de salir del país. Yo estaba viviendo en Miami y la opción más rápida, porque tenía visa y porque yo tenía una casa allá, fue irse para Miami. Él salió con su hija menor, Manuela, que en ese momento debía tener 9 años. Y su esposa Priscila Welton y su hijo Fernando lo siguieron un mes después. Ya en ese momento empezaron una peregrinación por Estados Unidos, pasaron por Maine y de Maine pasaron a Nuevo México, que fue el último lugar de residencia de mi papá, donde encontró mucho apoyo por su trabajo periodístico y de investigación sobre la situación dramática de corrupción que tenemos en Colombia. En el año 2002, cuando apenas Álvaro Uribe iniciaba la campaña que lo llevaría a su primera presidencia de la República, los periodistas John Contreras, norteamericano, y Fernando Garavito publicaron el libro Biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez, que revelaba el pasado no muy santo del entonces presidente. Los libreros enfrentaron amenazas, pero el libro logró circular de mano en mano. Esa fue una de las informaciones que hubo en ese momento y en realidad era difícil encontrar el libro. Más aún, era un libro que tenía la mejor de las circulaciones porque era una circulación de persona a persona. Sabía que fulano de tal lo tenía, fulano de tal te lo prestaba, se lo devolvías y ya había otras personas que estaban pidiéndole el libro. Tal vez a eso se debió la amplia difusión que tuvo el libro y también la inquietud que sembró dentro de la campaña del presidente, porque era algo que no se encontraba en las librerías y sin embargo mucha gente lo había leído y mucha gente lo estaba comentando. Después yo he descubierto que una cantidad de gente que normalmente pudiera tener el libro le dice a uno, hombre, ¿cómo hago que yo no tengo el libro y no lo encuentro? En 2006, Fernando Garavito aspira a llegar a la Cámara de Representantes como vocero de los colombianos que viven en el exterior y simultáneamente razonpublica.com, un medio de comunicación que se inauguraba en el país, lo invita a volver a ejercer el periodismo. Fue el último trabajo que tuvo pues relacionado con Colombia y nada, que hacía como con mucha felicidad, era como viajar a Colombia los fines de semana, porque era un trabajo que hacía los fines de semana y entre semana pues hacía lo que había para hacer en Estados Unidos. Lo buscamos mucho, diría que es una pregunta muy linda porque nos costó 2 años casi encontrarlo, pero el día que lo encontramos con Hernando Gómez Buendía, que es el director, y le contamos el proyecto y le contamos lo que era Razón Pública y por qué necesitaba este país la posibilidad de que él trabajara en Razón Pública, de que ayudara a construir este proyecto desinteresado por una Colombia justa, pacífica, democrática y en paz, él dijo, yo le juego, yo voy a estar ahí.
viviendo su exilio el 28 de octubre de 2010, cuando iba en su vehículo por una carretera en Nuevo México, en los Estados Unidos, Fernando Garavito fue víctima de un accidente de tránsito en el que perdió la vida a sus 66 años. ¿Cómo recuerda a su papá? ¿Era un hombre afectivo? Era un papá muy interesante, digamos, en el sentido en que, aunque era cariñoso, yo creo que a mí personalmente lo que más me enseñó fue como a pensar, ¿no? A tener como un sentido crítico de la vida, de no tragar entero, en general, ¿no? Porque yo, digamos, con la política no entiendo mucho de eso, pero en general, como en toda la vida, estar uno pendiente de que no le vayan a meter gato por liebre o cosas así. Pienso que con su familia en general, pues siempre era un padre presente, muy interesado de que todos aprendiéramos los valores, ¿no? El valor de la honestidad, el valor de la moralidad, el valor de la sinceridad, de el verdadero concepto de la verdad y de la mentira. Y bueno, yo creo que eso es algo que habría como que es como un buen ejemplo, porque falta mucho acá, ¿no? Muchas veces su hija lo vio ejercer el periodismo profesionalmente. Lo vi ejerciendo como director, como editor, en la parte cuando era cuando trabajaba en la prensa o en Cromos, que tenía bajo él el cuidado de muchos periodistas jóvenes que estaban empezando, y pues lo vi formar a esos periodistas, muy exigente, ¿de dónde sacaste esta información? Necesito que las pruebas, no se pueden decir cosas que no tengan fundamento, esto está horrible, está escrito pésimo, y bueno, todas esas leyendas que hay, ¿no? De que se comía los trabajos porque no le gustaban, de que tiraba la máquina porque no había servido para escribir un buen trabajo. Entonces yo me imagino que eso era un reflejo de cómo él trabajaba, ¿no? Él trabajaba siempre sobre una base, siempre con una fuente fidedigna para no calumniar, porque dentro de todos los valores morales uno de los más importantes sería, o de los más importantes, no calumniar a nadie, no echar agua sucia encima de nadie si no se lo merece. Según Javier Darío Restrepo, Fernando Garavito tenía el don de la anticipación. En el libro que publicó hay algunos párrafos que son verdaderos pronósticos de lo que sucedería después. Cuando yo leo ahora esas páginas y veo el cumplimiento de cada uno de esos pronósticos, particularmente lo que es la operación de Chuzada del DAS y cosas por el estilo, las peleas con el poder judicial, los esfuerzos por silenciar a los jueces, todo eso Garavito lo había pronosticado desde el propio año 2002. Y como lo dijo Carlos al principio, un hombre valiente que quizás merezca algo más que una gloria convencional. Recientemente, la librería Lubina, en el centro de Bogotá, convocó a sus amigos y discípulos para hacer un homenaje en memoria del periodista fallecido en el exilio, quienes lo recordaron leyendo apartes de sus textos autobiográficos. Denuncias que se fueron complicando porque entré ya en pormenores a partir de los documentos que pude allegar y conocer hasta el momento en que fui amenazado. La palabra amenaza, disfrazada de disparo en la esquina. La palabra sed, hecha lluvia o tormenta o riachuelo que corre por la memoria de mi infancia. Me dice, Mario, hazme el favor y me perdonas por lo que te dije. No ha pasado nada, nosotros no podemos terminar nuestra amistad. Y como todos los jueves, el próximo estarás con Priscila y conmigo en la frijolada que tenemos en la casa. Cuando las gafas, ¿te acuerdas de las gafas que volamos? Toda la redacción, porque me demoré en un almuerzo. ¿Pero por qué? Estamos en cierre. Quiso que su vida fuera un espacio para la dignidad. Solo el tiempo, en sus hijos, podrá decir si llegó a lograrlo.
El 24 de abril de 1991, el diario El Espectador envió al periodista Julio Daniel Chaparro y al fotógrafo Jorge Enrique Torres al municipio de Segovia, Antioquia, a realizar un reportaje sobre la masacre cometida por paramilitares 3 años antes, que dejó a 43 personas muertas, a 45 heridas y a la mitad del pueblo en el exilio y el desplazamiento. Los periodistas Chaparro y Torres estuvieron en ese municipio durante todo el día y al cabo de la tarde fueron asesinados por desconocidos. La Fiscalía cerró el caso hace 2 años y no hizo ninguna justicia. Los familiares de los comunicadores también demandaron al Estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos exigiendo justicia. Conmemorando a nuestros muertos, recordamos esta nueva fecha del Día del Periodista. Yo creo que se ha recordado como un poeta, porque ejercía también la poesía, era como su oficio principal, y acudía a la poesía o a las estéticas literarias y las incluía muy bien dentro de sus crónicas periodísticas. Digamos de guerra, porque en esa época hemos vivido en guerra en este país, hasta farándula, o sea, cubrió la paz en Corinto con el M-19, cubrió 13 años de reinados en Cartagena, cubrió la toma del Palacio de Justicia, cubrió la toma de la embajada, fue al Mundial en el 82 en España, cubrió el terremoto en México. Eso era un miércoles, yo estaba estudiando en tercero de primaria, tenía 8 años, y él sale junto a mi mamá y a mi hermano, que era muy pequeño, no había cumplido los 2 años, y casualmente estudiaba a 2 cuadras de la casa. Sale toda la familia, coincide con el momento de descanso y me llevan las 11. Y pues ahí fue donde vi a mi padre, en compañía de mi mamá y de mi hermano, y lo que yo recuerdo es que él dobla la esquina y nunca más lo veo. Digamos, fue para mí en ese momento pues algo muy bonito, un gesto que de niño pues me generó mucha alegría, porque no era común que mi padre fuera al descanso a acompañar a mi mamá, a acompañar a mi familia a llevarme pues las 11. Me acuerdo incluso de que me llevaron, pero pues el recuerdo último que tengo de ese día, la imagen última de mi padre es doblando la esquina para nunca más volverlo a ver. Las últimas palabras de él fueron: mija, no se preocupe que yo regreso mañana. ¿Él alguna vez había sido amenazado? No, nunca. ¿Le dijo que vivía en una profesión de alto riesgo? No. No, yo hasta mucho después de donde me di cuenta que era una profesión riesgosa, porque él nunca a nosotros nos dijo nada de esto, nunca. Siempre nos tuvo alejados de eso, siempre nos contaba todo lo que le sucedía, sus anécdotas, pero nos lo contaba como con alegría, con entusiasmo, con mucha vitalidad. Nunca nos dijo que estaba en riesgo.
pienso yo que aunque él lo sabía, no nos lo quería manifestar, no nos lo quería hacer sentir. El 24 de abril del 91, hacia las 10:45 de la noche, recibimos una llamada donde la persona se identifica como el comandante Jaimes, Mariano Jaimes, de la policía de Segovia. Comienza preguntándome por José Torres. Le digo, no, tal vez es Jorge Torres. Me dice, sí. Le digo que él no se encuentra en el momento, que él hace un viaje, que él trabaja con El Espectador, que está haciendo un viaje a Segovia, precisamente donde él me llama. Y descarnadamente me dicen, venga por el cadáver de su esposo. Él estaba con otro compañero, otra persona. Ellos fueron asesinados esta noche, fueron asesinados en una emboscada. Era una persona tan transparente que sinceramente uno andaba con él y uno parecía que él fuera el ángel de la guarda de uno, porque uno sabía que con él nunca le pasaba nada. Cuando yo recuerdo esa fecha, a mí me da como miedo recordarla. Y me da miedo recordarla porque el día anterior estábamos en la Cámara del Libro. Días antes habíamos estado en una rumba con Juan Manuel Roca porque llegaba una poeta holandesa. Y esa poeta holandesa llegó y nos fuimos allá para la Macarena y estuvimos bebiendo. Y ya eran como las 2 de la mañana y nadie se iba. Y Julio Daniel tenía ganas de irse para su barrio. Él vivía en ese momento en San Joaquín, un barrio que queda por allá al noroccidente de Bogotá. Y yo veía que él estaba como impaciente de irse y no hallaba como qué decirle a uno. De pronto me llamó aparte y me dice, mis tías tienen 1.000 pesos que no tengo para el bus. Y entonces él se fue. Y el día anterior a irse a Segovia, estábamos en la Cámara del Libro y me dice, mis tías, vámonos para la carrera 13, que yo tengo una deuda contigo y te la quiero pagar. Porque de pronto yo no voy a tener más plata y tal vez nunca te la pueda pagar. Y llegamos a la carrera 13 y ¡ching!, me dio 1.000 pesos. Para mí 1.000 pesos no eran nada en ese momento, pero él tenía tanto afán de pagarme la plata de los 1.000 pesos, que sacó una plata, me la pagó, y entonces me dijo, mañana me voy para Segovia. Pues en el expediente uno encuentra esos últimos pasos que recorrieron Julio Daniel y Jorge en Segovia. Ellos llegaron, salieron en la mañana rumbo a Medellín, estuvieron en Medellín en compañía de quien era periodista del Espectador, uno de los corresponsales del Espectador en Medellín, que estaba de incógnita porque era una época de persecución al diario en Antioquia, que es Carlos Mario Correa, que después escribió un libro que se llama Las llaves del periódico, si no estoy mal, y él relata, digamos, cómo fue el encuentro con Julio Daniel y con Jorge, momentos previos a la partida de Medellín hacia Segovia, hacia Remedios, donde queda el aeropuerto. Estuvieron conversando, se contaron algunas cosas sobre las particularidades que tenía Segovia, en especial el cubrimiento que él había hecho de la masacre del 88, del 11 de noviembre del 88, que era uno de los objetivos del trabajo periodístico que iban a hacer en Segovia. Y pues llegaron a Remedios, se dirigieron a Segovia, se registraron en una minuta en el aeropuerto como periodistas, y llegaron a un hotel que se llama Fujiyama. Al hotel dejaron sus maletas, salieron, ya empezando a hacer su trabajo de reportería, fueron al centro, a la plaza central de Segovia, estuvieron en un estadero que se llama La Diana, salieron de ahí, conversaron con algunas personas en el centro, y en la calle La Reina fueron asesinados hacia el final de la tarde. Eso es lo que se puede ver en el expediente. Primero que todo, yo llamo a la cadena Caracol, donde mi esposo tenía un compañero, Guillermo Franco. Me dicen que él no se encuentra. Acudo a otros compañeros de él, que en ningún momento los encontré, tal vez por la hora.
y en últimas recapacito y llamo al Espectador, donde ellos no tenían idea de lo que había pasado. Prácticamente yo fui la que les di la noticia. Nosotros no pudimos viajar porque precisamente el comandante nos dijo que teníamos que viajar Bogotá-Medellín, Medellín-Otú, y que en Otú nos esperaban porque no podíamos llegar a Segovia sin escoltas. Entonces el Espectador se hace cargo del traslado de los cuerpos. Es doloroso que después de 20 años, frente al temor de la prescripción del caso, la Fiscalía tome como una herramienta jurídica el inhibirse frente al mismo, para que no pese la preclusión sino una prescripción, y argumente, añade además de eso, después de no tener una investigación contundente, una investigación medianamente rigurosa, que fueron los dos asesinados por razones diferentes a las de su oficio. Eso yo digo es doloroso no solo para uno como familiar que está esperando que la verdad lo repare, sino también para el oficio del periodismo, que espera que estos casos lamentables de periodistas que fueron asesinados pues sean investigados hasta sus últimas consecuencias y que se encuentre la verdad. Entonces en ese caso yo te diría que es un acto de revictimización no solo para los familiares, sino para todo el gremio periodístico en el país. Ellos salieron de Bogotá a Segovia con la misión de averiguar sobre la violencia en Segovia, y ellos mismos caen ajusticiados por esa violencia. Nos sentimos muy decepcionados del Estado colombiano frente al tema judicial. Realmente no se llevó una investigación como debía de haber sido. Los fiscales que tuvieron el caso de mi papá nunca hicieron mayor cosa por hacer un trabajo investigativo realmente serio. Y yo pienso que los elementos que estaban dentro del proceso no fueron manejados en debida forma. Y pues finalmente ya se genera como la prescripción del caso, y nos quedamos nosotros sin saber la verdad de quién los asesinó a mi papá y a Julio Daniel. Uno viendo el expediente ve que la investigación sobre Julio Daniel, el asesinato del doble homicidio de Julio Daniel y Jorge, llegó hasta pocos meses después. Lo que pasó fue que dentro del caso hubo unas denuncias, unas delaciones de unas personas sindicando a otros de subversión, y dentro de eso añadían que ellos fueron asesinados, estas personas sindicados de ser subversivos fueron también quienes pues asesinaron a los periodistas. Y de ahí la investigación tomó ese rumbo y esa hipótesis, quedando por fuera otras hipótesis que pudieron también ser indagadas, investigadas. En ese mismo año, en diciembre del 91, estas personas que fueron sindicadas por alguien que a oídas decía que fueron ellos los que sindicaban los responsables del asesinato, pues fueron recluidas, puestas en prisión, y 2 años más tarde precluye porque no hay material probatorio suficiente que compruebe que fueron ellos. Esa decisión la tomó un fiscal en el 93, pero el 12 de abril, y la Fiscalía no vuelve a hacer nada, pero el fiscal que tuvo durante 11 años el caso, desde el 99, desde el 2000 hasta el 2011, donde se cumplen los 20 años, vuelve a retomar esa hipótesis que ya precluyó para un fiscal en el del 93, y determina que se inhibe, hace un acto de una resolución de inhibición y precluye el caso porque los responsables ya están muertos. Digamos, es una contradicción de la Fiscalía misma, que en un momento deja en libertad a unas personas porque no hay material probatorio suficiente, cuando estas personas que mueren entre el 99 y el 2002, pues la Fiscalía no considera que son importantes, pero 10 días antes de que prescriba el caso, vuelve la Fiscalía a tomar una hipótesis que en su momento fue desechada. ¿Cómo murieron esos sindicados? Pues murieron en actos de violencia. Digamos, Segovia sí es un municipio que tiene una particularidad muy grande y que es, digamos, una expresión
bien clara de conflicto en Colombia. No, la justicia fue muy pobre en la investigación, supremamente pobre. Una investigación que la hicieron a medias, como no les importó. Total impunidad, nosotros no nos han dado respuesta al asesinato de Julio Daniel y de Jorge. ¿El caso ya prescribió? Sí, hace 2 años, va a ser 2 años que prescribió. Y nosotros hemos tocado puertas, pero no, respuesta absolutamente ninguna. La ausencia de Julio Daniel pesa y pesa a pesar del paso del tiempo. No ha sido algo que haya dejado de sentirse y de sentirse de una manera dolorosa, porque era una persona muy importante dentro del núcleo familiar, no solo como padre, sino también como hermano, como hijo, como primo, como esposo. Pero también hemos aprendido, digamos, a recordarlo como él era, como una persona alegre, una persona solidaria, una persona que tejía puentes, una persona sobre todo que permanentemente vivía en un estado, pese a que se preocupaba mucho por la violencia en el país, siempre trataba de rescatar lo más bonito que tenía este país. Y lo recordamos también en sus momentos de alegría, con su baile, con sus chistes, con su risa. Él siempre venía por acá cuando venía de Villavicencio. Yo lo veía vestido de poesía en todo momento. Voy a leer brevemente algunos poemas. Un poema que titulé Para no matarme digo. Ahora veo que soy de aquellos jovencitos que podrían ser manadas de potros azules, de esos que fácilmente desnudarían sus cuerpos, se arrancarían las crines para proyectar hasta la muerte tiernos sexos a la luna. Sé que si el ser superior que latiga con hilitos de vidrio un día se durmiera, yo saltaría al borde del abismo y caería gritando algo que dijera espérame suave brillo de espadas. Tanto así que cuando lo nombró El Espectador de periodista, yo pensaba que las crónicas de él eran más poesía que crónicas. Tanto así que a él lo mandaban, por ejemplo, a Bucaramanga, a diferentes partes donde lo mandaban. Uno leía las crónicas de él y encontraba poesía. Tanto así que yo siempre lo consideré que él era más poeta que periodista. La familia sin Jorge, con un vacío muy grande, pero siempre con él en el recuerdo. Una lucha inmensa, pero a Dios gracias, hemos salido adelante. Como una persona visionaria, como un profesional maravilloso, como una persona que le entregó su vida a Colombia para que todas las personas que vieron sus fotografías pudieran enterarse de esa situación que él estaba cubriendo. Quiero que lo recuerden, o quiero recordarlo como un excelente papá, una persona que nos dejó maravillosas cosas. Nosotros somos mi hermana mayor Alexandra y mi hermano menor Jorge. Mi hermana y yo enfrentamos esta situación en un momento de adolescencia. Nosotros nos saltamos esa adolescencia y tuvimos que enfrentarnos ya a la vida como estaba, sin nuestro papá y bueno, ayudando a mi mamá a sacar adelante a Jorge, que estaba pequeño, tenía 5 años. Entonces fue muy duro, fue muy duro. De hecho, pienso que aunque ya se han superado muchas cosas, siguen todavía muchos dolores ahí adentro y muchas cosas como pendientes. Cuando llegaba a mi casa, generalmente aquí estaba Evelio, había muchos poetas, estaba Eugenia Sánchez Nieto, y lo que hacíamos era cantar
La poesía la dejábamos para después. Y yo sabía que él tarde o temprano iba a tener o a producir un gran libro. Y yo estaba esperando ese momento. El año pasado se elaboró un libro de antologías que recoge la obra, digamos, que Julio Daniel pudo escribir en algunos libros, en 3 libros de poesía que pese a su corta edad produjo, y unas obras que están inéditas también, unos poemas que sacamos y ponemos en este libro que se llama De nuevo a de agosto, Antología Viva, que también refleja cómo queremos conservar la memoria de Julio Daniel, sobre todo una memoria que se ofrezca ante la vida, que es una memoria de una persona muerta, pero que permanentemente nos habló durante su ejercicio periodístico y también durante su ejercicio poético de la importancia de la vida, de lo importante que es seguir viviendo y hacerlo bien. Entonces, queremos que ese ejemplo, que lo que hizo Julio Daniel sirva de ejemplo para que cesen estos homicidios y estas muertes violentas en el país, y para que creamos en la importancia que tiene la vida para todos nosotros. Por ahí hay una crónica de un viaje que hicimos a Chiquinquirá. Él muy feliz, muy contento. Nos fuimos, nos detuvimos ahí en la laguna de Fuquene. Yo tomé para esa época unas fotos. Después llegamos a Chiquinquirá y de venida también nos vinimos. Por ahí nuevamente en Fuquene. Él se bajó del carro y se puso a cantar. Siempre vivía cantando. Y eso llegaba uno a una tienda y inmediatamente él entablaba conversación con los que estaban ahí, gente que le era extraña a él. Yo, por ejemplo, yo no soy capaz de entrar a una tienda en un pueblo donde nadie me conoce y a ver, oye, ¿qué? ¿Cómo están las cosechas? ¿Cómo hay? ¿Qué tal clima hay por acá? Toda esa cantidad de cosas. Él entraba así de frente y comenzaba como... Eso es un buen periodista porque inmediatamente se estaba como informando de todos los sucesos que estaban sucediendo en ese momento en la región. Y tal vez eso mismo fue un error de él cuando lo mandaron a Segovia, porque llegaba e inmediatamente entablaba comunicación con todas las personas que había a su alrededor. Yo pienso que él estaba amenazado, era por la alegría. Él nunca en la vida me dijo que él estuviese amenazado, nunca. Sí, es que uno lo veía como con esa claridad, esa transparencia, que él hablaba con uno, que dialogaba con uno, que leía sus poemas, que siempre estaba como pendiente. El diario El Espectador nos dejó, nos abandonó. A nosotros en ningún momento nos apoyaron, ni en investigaciones, ni nada, no, nos dejaron a la deriva. Fue una indiferencia, con indiferencia, desafortunadamente, aunque ellos dos le estaban entregando su vida, su profesionalismo al diario, no, realmente no nos apoyaron en muchas cosas, ni en la parte investigativa, ni en la parte personal, ni nada de eso. Lo hablo a nivel de institución, porque a nivel de sus compañeros, a nivel personal de sus compañeros, ellos fueron unas personas muy atentas con nosotros, incluso todavía tenemos contacto con varias personas de las que trabajaban con él. Entonces digamos que entre ellos sí había una hermandad, pero realmente como institución fue muy poca la colaboración que nos dieron. El Estado colombiano lo que queda de nuestra parte es una buena cantidad de preguntas sobre, ya que el tiempo suficiente que tuvo para hacer justicia sobre este caso no fue cumplido, no se cumplió, digamos, no falló el Estado colombiano en su responsabilidad de investigar el caso, pues lo que se podría decir es qué hace ahora el Estado para hallar con la verdad de este caso. ¿Qué mecanismos puede dar para contribuir a la memoria de estos dos periodistas asesinados, para que la sociedad colombiana no siga repitiendo, en la sociedad colombiana no se siga repitiendo estos casos?
¿tuvieron ustedes que denunciar el caso frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Sí, lo hicimos por tema de impunidad, realmente, porque para nosotros más que una reparación, queremos es la verdad, queremos saber qué pasó con ellos, qué pasó ese día, por qué al poco tiempo de haber llegado a Segovia los mataron, ¿sí? ¿Cuál fue la razón y quién fue? También hay que preguntarle al Estado o a los organismos de control qué pasa con los fiscales que están encargados de elaborar estas investigaciones, que no lo hacen de manera suficiente. Pues qué pasa en estos casos, porque digamos el caso reposó en una unidad de derechos humanos que tiene, digamos, unas garantías muy grandes presupuestales también para abordar este tipo de casos, y que es lamentable ver que no se movió de ninguna manera. Digamos, yo tuve una reunión 4 o 5 meses antes de que el caso prescribiera, preocupándome por esa prescripción que se venía. Siempre fue una preocupación muy grande, y me encontraba con un fiscal que no sabía qué trabajo periodístico estaba realizando Julio Daniel Chaparro en el marco en el cual fue asesinado. Digamos, eso le deja unas preguntas pues, latentes a uno sobre qué tipo de responsabilidad tienen estas personas, y cómo el Estado también se pregunta o los organismos de control le preguntan a esto si fue un caso de negligencia, si fue un caso de poca investigación. Es lamentable que el cuerpo de justicia que tiene el Estado contribuya en algunas maneras a ejercer ciertos mecanismos de impunidad. Viven los mismos riesgos, realmente no ha cambiado, la guerra no se ha acabado, y desafortunadamente los periodistas que denuncian, los periodistas que hablan, que quieren que salgan muchas cosas a la luz pública, son las personas obviamente más en mayor riesgo. Pienso que no se acaba. Hasta que la corrupción y la guerra no se acaben, no se va a acabar el riesgo para los periodistas. A mí esa muerte me dolió mucho porque, como te digo, él era un muchacho que estaba vestido de poesía y a quien yo sinceramente respetaba porque ya lo consideraba un gran poeta. Julio Daniel, desde muy joven usted ha trabajado como periodista. Inicialmente estuvo en la radio, actualmente trabaja con El Espectador, ¿cierto? Sí. ¿Hasta qué punto el periodismo no le roba todo el espacio mental y la poesía pasa a un segundo lugar? No, en este sentido es una pregunta que me han hecho muchas veces y siempre la he respondido de la misma forma. El periodismo es una manera distinta de ver la vida, es una manera distinta de acercarse a la cotidianidad de un país, específicamente de la gente. A mí, en el caso particular, a mí me nutre, porque mi poesía sí atisba a las realidades concretas, y por lo menos eso se propone. Y las cosas que uno no puede decir en el periodismo, en una crónica periodística dentro de un periódico, las dice, se las roba pues para enriquecerlas literaria y poéticamente. En esto pues no hay cruces. Si yo fuera novelista, si hiciera cuentos, si hiciera narrativa, de pronto sí habría cierta confrontación.